Buenas noches, Draco. Me gustaría compartirles un relato de algo que pasó en una fábrica en Saltillo, Coahuila. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Hace ya algún tiempo entré a trabajar con una compañía para darle servicio a una fábrica. Mientras estábamos en servicio, se acercó un chavo que trabajaba ahí y nos preguntó a mi hermano y a mí que si ya habíamos visto a la niña que se aparecía en el área de embarques. A lo que le dijimos que no. El muchacho se extrañó y nos comentó que era común que se apareciera por esos lares, pero a nosotros nos pareció simplemente una historia más de las que se suelen decir en ese tipo de lugares, por lo que solamente seguimos con nuestras cosas. Un sábado en la tarde entró a trabajar uno de mis hermanos. Nos quedamos hasta el final del turno esperando el transporte que nos llevaría a casa. Estábamos en el área de vigilancia platicando con uno de los guardias, cuando de repente, sobre el estacionamiento se empezó a ver una luz roja que salía del pavimento. Extrañamente la luz parecía iniciar pequeña para después estarse agrandando. El guardia con el que platicábamos me dijo: "Acércate a ver qué es". En ese momento no sentí miedo o algo así. Ni siquiera reflexioné que no era yo quien tenía que ir a ver qué pasaba, sino que simplemente por curiosidad quería saber qué era aquella luz parpadeante que llamaba nuestra atención. Caminé hacia allá, pero al llegar no había nada, y así quedó. Por el momento, como una cosa curiosa que nos había tocado ver durante la madrugada. Un par de semanas más tarde después de eso, también al terminar el turno de la tarde en la que íbamos a comenzar por la noche, estaba esperando a que mi hermano llegara, ya que él era el que iba a cubrir el turno nocturno, y cuando él entraba yo me iba, por lo que mientras llegaba me puse a platicar con el guardia. No recuerdo exactamente sobre qué tema, pero estábamos bastante entretenidos. De pronto, se escuchó cómo se abrió el reguilete de acceso, ese torniquete de tubos de metal por donde entras a algunos lugares, como si alguien hubiera entrado a la fábrica, por lo que nos acercamos a ver, pero extrañamente, en el lugar no había nadie. Sentí un escalofrío que me recorrió por el cuerpo, como si una ligera ráfaga me pasara por la nuca hacia los pies por toda la espalda. Curiosamente, esa noche fue la última en la que mi hermano trabajó ahí. En la madrugada, me habló pidiéndome que fuera por él. Se escuchaba agitado, como si estuviera muy inquietado. Yo me asusté y pensé que le había pasado algún accidente, pero cuando llegué noté que seguía agitado e inquieto. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que por fin había visto a la niña del área de embarques mientras iba por uno de los materiales. Al llegar al lugar, la iluminación apenas era lo suficientemente buena como para ver los estantes, pero dijo que cuando llegó al pasillo, la niña estaba parada justo en medio de aquellas dos grandes torres de mercancía, como para que hubiera sido algún juego de sombras lo que lo hubiera engañado. No me supo explicar por qué, pero me dijo que sintió mucho miedo, que le recorría por todo el cuerpo, por lo que salió corriendo hacia el área de líneas de producción donde había más gente. Fuimos por él a eso de las 4 de la mañana. Justo ese día, más tarde, me llamaron a mí, diciéndome que tenía que cubrir el turno de él, que ya no había querido volver, y que tenía que cubrir también mi turno. Por un momento, pensé que mi hermano solamente se había sugestionado por lo que nos comentó el chavo la primera vez que llegamos. Pasó un tiempo donde anduve cubriendo los dos turnos, vespertino y nocturno de corrido, y no me había pasado nada. Debido a que manejamos montacargas, había que ir por ellos a la parte trasera de la fábrica y colocarles un tanque de gas, ya que no se pueden dejar con esos tanques si no está el transporte en uso. Cuando llegué al lugar empecé a hacer todo lo que necesitaba para poner ese tanque en el montacargas, cuando de repente sentí que alguien me jalaba del chaleco por la espalda. Giré la cabeza, pero no pude ver nada ni a nadie, así que hice caso omiso ya que no me quería asustar. Empezó a transcurrir el turno y se llegó la noche. Había estado descargando cajas de tráiler y todo parecía ir bien. Sin embargo,
Como eso de las 3 de la mañana, tuve que ir por algo de material al área de embarques. Desde que estaba por llegar sentía algo de pesadez en el ambiente, pero no sabía por qué. Cuando llegué frené en seco el montacargas, pues al dar la vuelta en el pasillo donde teníamos las cosas del material, la vi. La niña estaba encima de un contenedor, de pie, como si me hubiera estado esperando, como si solamente quisiera que yo fuera a verla. Fue un momento donde me dio mucho miedo. Se me vino a la mente la situación de mi hermano, pero fue hasta ahí donde le pude creer su historia y entender un poco qué es lo que había sentido. Le di la vuelta al montacargas y salí de regreso a mi lugar de trabajo. Cuando estaba regresando, se me acercó un vigilante. Me preguntó que si había visto a la niña. Le dije que sí, y luego le pregunté que cómo él sabía si yo no le había dicho a nadie todavía. A lo que me dijo que le dijeron que viniera a echarme una vuelta, pues en las cámaras había visto cómo me frené y cómo estaba la niña encima del contenedor, que por seguridad querían corroborar que todo estuviera bien, que él ya había ido al área de embarques, pero cuando él llegó, ahí ya no había nada. Solamente quería saber que yo estuviera bien también. Mi corazón estaba bastante acelerado y me sentía algo descompensado. Tenía miedo. De alguna manera me había tranquilizado lo que el guardia me dijo, que ya no había nadie más ahí cuando él llegó, por lo que más tarde fui por el material para poder seguir con mis cosas. Esa misma noche, de nuevo el guardia pasó a mi área. Me dijo que ahora la niña estaba en el patio del área de mermas, que había visto a la niña, pero que se había escondido detrás de unos contenedores, y que cuando quiso ir a ver, de nuevo, ahí ya no había nada. Afortunadamente, solo tuve que estar en esa fábrica por unas semanas más, ya que se nos terminó el contrato de servicio y yo ya no quise seguir trabajando ahí. Espero que les guste mi relato. Un saludo a toda la audiencia y feliz año 2024. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una experiencia escalofriante, sobre todo si no estás preparado para ver este tipo de entidades. Más porque se dice que cuando estas entidades se presentan en forma de niños, suelen ser demonios o criaturas de muy bajo astral. Déjame en los comentarios qué crees tú que fue lo que se encontraron en esa fábrica y por qué te imaginas que se hace presente en el área de embarques. Te invito a que nos apoyes en nuestras redes sociales que encuentras en la descripción, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para de esta manera poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas en cuenta y con su debido respeto para nuestros futuros relatos, sin importar qué tan corta pueda ser. Le envío un saludo y agradecimiento a toda nuestra audiencia. Estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores en YouTube. Si aún no nos sigues allá, apóyanos para que podamos seguir creciendo y trayendo más historias. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.